en la medida en que esto ocurra, yo voy a ir dejando unos libritos que trajo de regalo Mario López, que es escritor, ensayista, investigador, es locutor, ¿sí? Editor de radio. Mario, lo dejo, y Canillita también. Bueno, los dejo con Mario López de la provincia de Santa Cruz. Gracias por venir, Mario. Gracias, Mariano. Le voy a pedir después que le guarden un libro del campo a Mariano para que sí, yo... de nosotros. Sí, y los voy a ir a visitar, porque este lugar es muy hermoso realmente. El folleto realmente muestra algo de lo que somos. Lo de los pingüinos. Hay pingüinos, hay cormoranes, hay una fauna espectacular. Hable bien en el micrófono. Ahí estamos, bueno, lo dejo solo. Mariano. Bueno, quiero saludar a la gente que está aquí, que nos acompaña, a los que se van a ir acercando, con el placer de venir de muy lejos. Cuando hablamos de Santa Cruz, estamos hablando de Puerto Deseado, en este caso, a 2.100 kilómetros de acá. No es fácil llegar hasta allá y no es fácil llegar hasta acá a veces, pero quiero aprovechar y agradecer a la gente de la organización de este café literario, al secretario de Cultura de la Nación, al señor Cosia, porque sé que ha tenido que ver con esta posibilidad de que Santa Cruz esté hoy acá, a la secretaria de Estado de Cultura de la provincia, Andrea Rodiño, que también tiene mucho que ver con esto, con apostar a que se pueden hacer actividades culturales, que podemos tener un lugar acá, que ojalá en años próximos seamos muchos más, pero bueno, la idea es mostrar algo de lo que hacemos en Santa Cruz. Mostrar que desde un pueblo pequeño, un pueblo de 18.000 a 20.000 habitantes, se pueden editar libros, tenemos movimiento teatral, tenemos artistas plásticos, tenemos mucha gente que hace música y creemos que es importante mostrar eso. Creemos que por ahí el poder estar en este lugar permite que directa o indirectamente haya gente que se entere de lo que hacemos. Es un placer además porque tenemos a unos cuantos deseadenses acá, unos cuantos santacruceños, y en un momento difícil, porque un domingo a esta hora de la noche, cuando mañana hay que trabajar, cuando cuesta por ahí volver a casa medio tarde, han hecho el esfuerzo de venir. Algunos de quienes están acá no han podido estar en la presentación de este libro. Por esas cosas de la vida, este libro se presentó en una cena de la sociedad rural y muchos de los que están acá no estaban. Así que también es una alegría verlos, la verdad que es reconfortante verlos aquí. El campo deseado y su gente es un libro que surge a partir de Ediciones Culturales El Orden. Nosotros hace varios años inventamos este sello independiente, sabiendo que no era fácil publicar libros, que si es difícil acá, es posible que haya gente que escribe y sabe cuánto cuesta hacer una edición de autor y después cuánto cuesta vender esa edición. ¿Y cuántos libros quedan amontonados en una habitación? Porque los libros por ahí no se venden demasiado al no ser bestsellers. Nosotros conseguimos que haya a veces entes del Estado o alguna empresa que nos auspicia y eso nos permite hacer ediciones de libros de poesía, como algunos que están distribuyendo ahí, de este libro sobre el campo, libros que tienen que ver con personajes, historias de la Patagonia. Eso es lo que tratamos de contar. En este caso, hace unos años, buscando material sobre la vida de la gente en el campo de Santa Cruz, que es muy distinta a la vida del campo en la provincia de Buenos Aires o en el norte, las explotaciones ganaderas son mucho más chicas, mucho más sacrificadas, mucho menos rentables, tienen mucha menos gente, siempre la han tenido, y hace unos 20 o 30 años, por distintas razones, hubo una decadencia económica. Eso ha hecho que muchas historias quedaran olvidadas. Cuando empecé a buscar material sobre esto, no había prácticamente nada. Y alguien que está acá, Beba Gómez, un día me dijo, tenés que hacer un libro sobre temas del campo.
¿Y cómo hace un libro sobre temas del campo alguien que no entiende de la parte agropecuaria, ganadera? Lo que hice fue comenzar a buscar testimonios de familias que sí habían tenido padres, abuelos o ellos mismos y que habían conocido y conocieron y conocen lo duro que ha sido siempre producir en la Patagonia con distancias siderales, con extensiones muy grandes, con enemigos para la hacienda, como el caso del puma, el zorro colorado, una Patagonia que se pobló allá por 1884-85. Eso es algo de lo que cuenta este libro. El primer arreo de hacienda en 1885 fueron 2.500 ovejas y 100 vacas que fueron trasladadas por tierra desde General Conesa en Río Negro hasta Puerto Deseado. Un viaje de más de 1.000 kilómetros durante 3 meses a pie, en tiempos sin comunicaciones, épocas durísimas. Cada uno de los testimonios que contamos acá, yo por ahí, si tienen un poquito de paciencia, voy a leer solamente un poquito porque para no aburrir, no es lo mismo un libro en la mano que un libro leído. Pero las cosas que le tocó vivir a esta gente, algunos las conocen, algunos de los que están acá las conocen. Yo leía la llegada de los primeros pobladores a Puerto Deseado. Puerto Deseado nace como una colonia pastoril. Un capitán de la Marina, un italiano, Antonio Oneto, elabora un informe, pasa un invierno en la Patagonia y elabora un informe sobre qué se podía producir. Y en su informe establece que era un lugar apto para una colonia pastoril. Claro, apto era, pero las familias que llegaron se encontraron que no tenían absolutamente nada. Iban a recibir hacienda, iban a recibir vacas, iban a recibir alambres y postes para construir, pero en ese momento no tenían absolutamente nada. Llegaron en invierno, llegaron un 15 de julio, bajo la nieve, se establecieron en las ruinas de un antiguo fuerte español del siglo anterior, en las ruinas, lo que quedaba de ese fuerte, se acomodaron como pudieron, pasaron 55 días ahí hasta que los carpinteros que venían en el barco construyeron las casillas y a partir de ahí generaron una riqueza espectacular en base al trabajo. Yo pensaba que a veces cuando se habla de la ganadería acá en esta zona, en Buenos Aires, en el norte del país, se piensa en términos de la oligarquía ganadera vacuna, que sí ha existido y existe. En este caso, el jefe, el dueño del campo, trabajaba a la par o más, o no tenían peones. Era la familia completa la que trabajaba. Y con un gran sacrificio, con inviernos durísimos, con las especies depredadoras, como el caso del puma, en una noche mataban decenas de ovejas, no para comer, mataban por instinto. Esto sigue pasando hoy todavía. Y la gente volvía a rearmarse, y volvía a reconstruirse, y volvía a poblar. Al poco tiempo, a los pocos años que establecía la colonia pastoril, un decreto del gobierno nacional, del presidente Juan Selman, declara disuelta la colonia. Pero claro, la gente que estaba, como no había comunicaciones, ni se enteró que estaban disueltos. Las ovejas no se enteraron que estaban disueltas, se multiplicaron y unos años después llega un investigador, Germán Burmeister, y encuentra que se habían multiplicado las ovejas, los caballos, la gente había empezado a hacer su quintita y ya se habían establecido, ya no se iban a ir más. Por estos días estábamos hablando mucho de Gabriel García Márquez, ¿no? Y hay una frase de uno de los personajes de 100 años de soledad, de Úrsula, que dice: no nos iremos, aquí nos quedamos porque aquí hemos tenido un hijo. La respuesta de él fue: todavía no tenemos un muerto, uno no es de ninguna parte mientras no tenga ningún muerto bajo la tierra. En el caso de Puerto Deseado, el fundador, el que comandó esa colonia, Antonio Oneto, murió en ese lugar al año siguiente.
Y al poco tiempo muere Juan Jenkins, un chiquito de 2 años. Y tal vez ellos fueron los que sembraron el futuro, los que hicieron que nadie más se quisiera ir y que se fuera multiplicando la hacienda y la población a lo largo de las décadas. Después Puerto Deseado tuvo un futuro o un destino pesquero, el ferrocarril. Ahora estamos un poco alucinados con la minería, pero más allá de eso, la raíz del trabajo y del recurso, el gran recurso renovable fue y es el campo. Yo no soy un especialista en temas rurales, me preguntaba antes de venir, pero no es mi tema, yo no conozco el tema de precios o todo lo demás, pero sí conocemos a través de la gente que hemos visto, a través de estos relatos de este libro, el sacrificio tremendo que hicieron. Dentro de lo que están entregando hay un folletito que cuenta 2 historias. Una, la de Antonio y Consuelo, los padres de Beba, y la otra, la de Pirula Belchior, la hija de un portugués, de Telier. Telier es un pueblito que está a 20 kilómetros de Puerto Deseado. Si alguna vez ustedes van, los que nunca fueron por tierra, es el último pequeño pueblo antes de llegar a Puerto Deseado. Un pueblo que se dedicó a producir frutas y verduras, que estuvo poblado por griegos, portugueses, yugoslavos, españoles. Un pueblo que también casi se diluyó y desapareció, pero la gente es tenaz y ahora hay nuevamente viveros y gente con ganas de trabajar y de producir. Yo quería leerles un fragmento o un par de fragmentos de este libro. Muchos de ustedes conocen, los que son de Puerto Deseado, digo, ¿no? La estancia La Pava, una estancia fundada a comienzos de 1910, y una de las chicas, una de las descendientes de esa familia, Violeta Martínez, cuenta un poco lo pintoresco de aquella época. Algunas cosas no han cambiado tanto en realidad. Algunas no han cambiado. Hoy hay una antena de DirecTV, por ahí se puede ver televisión. Pero por lo demás, las distancias siguen siendo tremendas, en kilómetros. Los caminos siguen siendo de tierra y son de barro en invierno. El producir sigue siendo casi una aventura, a veces castigada justamente por producir. El campo de la zona de Puerto Deseado, y una zona muy amplia, sufrió en 1991 la erupción del volcán Hudson, que arrasó con todo. Había millones de ovejas en la provincia y hoy está muy reducida esa población. Hay centenares de campos abandonados. Pero bueno, en la época en que todavía se vivía cierto esplendor, esto nos cuenta Violeta Martínez. Trasladarnos del pueblo al campo era toda una mudanza. A bordo de la vieja camioneta Dodge celeste, debíamos cargar frazadas, algún colchón, sábanas, ropa y 5 hijas algo inquietas que cada 20 kilómetros obligábamos a detener la marcha para solucionar alguna que otra necesidad. Y también llevábamos a Daggy, un perrito salchicha que fue la hermosa mascota que acompañó nuestra infancia. Entre tantos recuerdos lindos, uno era la llegada al campo luego de 10 meses de ausencia. Qué alegría sentíamos cuando nos aproximábamos a la estancia. Qué felicidad más grande era llegar y correr a reencontrarnos con nuestras cosas. La hamaquita que hasta hace unos años colgaba aún de un viejo tamarisco, las casitas de juguete con sus sillas y mesas realizadas con cajones de antisárnicos, los zancos hechos con latas de leche nido, alguna que otra gomera que nuestro querido abuelo del corazón Luis nos armaba, además de los queridos caballos, Perón, solo usado por papá, y Gato, el único que nos permitía usar, ya que era muy manso, por lo tanto, un animal de confianza. La Pava estaba rodeada de tamariscos. Frente a la casa había una vega donde corría agua de un manantial en forma permanente y desembocaba en un tajamar donde muchas veces se llenaba de flamencos. Alrededor de la casa
cientos de martinetas matizaban el paisaje. Las estancias linderas eran Aurora, de Maximino Álvarez, El Caburé, de las hermanas Llamet, María Jesús, de Valerio de Diego, La Rufina, de Tiburcio Pesteguía, Laguna Verde, de Furriel. En mi familia teníamos un gran cariño y amistad por los Álvarez. Primero mis padres tenían mucha relación con Julio y Clorinda, pero a él lo asaltaron un día en el campo pensando que el dinero de la venta de la lana lo tenía consigo y le disparan varios tiros. Esto es parte de la historia y habla acá un poquito del tema de la personalidad de la gente y las esquilas, así que tomo 2 minutitos más. Para la esquila del año 1973, entre las personas que trabajaron se encontraba Luis Pineda Puente como capataz. De allí en más, está presente en todos los trabajos temporarios, hasta que en 1976 pasa solicitando permiso para quedarse un par de días a fin de descansar sus caballos y luego seguir camino. Pero los días transcurrían y papá, que desde marzo quedaba solo en el campo, notaba que don Luis no demostraba tener ni apuro ni interés en continuar camino. Tal vez debido a su edad avanzada, le costaba algo conseguir empleo. Pasados los días, papá le propuso quedarse de forma estable en La Pava, aceptando de forma inmediata. Él era un hombre menudo, algo delgado, de estatura media. Cuando eligió vivir con nosotros tendría más de 70 años. Era sumamente trabajador, honesto, amable, respetuoso. Papá escuchaba y consideraba las opiniones del abuelo Luis. Fueron grandes compañeros, jamás discutían. Para nosotras era toda una aventura, eran toda una aventura las vacaciones en el campo. Aunque además de jugar teníamos algunas tareas, como regar la hermosa quinta que el abuelo Luis ya tenía lista para cuando llegáramos en el verano. La verdura cosechada era muy variada. Lechugas de varios tipos, zanahorias, tomates, habas, acelga, remolachas. Algunas veces sembró alfalfa y también papas. La quinta estaba algo retirada de la casa y debíamos caminar algo más para conectar la manguera por donde llegaba el agua para el riego de un manantial. Y después viene la historia de la venta de la estancia y todo lo demás, que es un poquito la pena también de tantas familias que por distintas razones tuvieron que abandonar ese lugar que alguna vez habían elegido. En definitiva, ayer me preguntaban cuál es el hilo conductor de un libro como este. Y el hilo conductor es el trabajo, el sacrificio, el encontrarse que el mejor tesoro, la mejor fortuna que han cosechado muchas de estas familias a las que conocemos es la honradez de 100, 110, 120 años de trabajo. Para la gente que no conoce la historia o la situación, mucha gente sigue trabajando o sigue haciendo producir su campo con dinero que saca de otras actividades comerciales, solo por no cerrar, por no bajar esa bandera, por no dar por terminada esa historia. Eso es lo que, en definitiva, dice este libro. No es un libro de teoría, ni de economía, ni tiene tal vez esa profundidad, pero sí la idea y la intención de mostrar lo que ha sido, lo que hasta ahora no se había contado, porque hay libros sobre el campo en Chubut, en el norte, en el sur de la provincia de Santa Cruz, donde hay mucha agua y donde hay otros recursos, está cerca el gobierno provincial, y lo que es la zona norte. Así que bueno, espero que los que se puedan llevar los folletitos, llévenselos todos, repártanlos, los libros también. Agradezco a los que han hecho un sacrificio hoy para venir, porque, insisto, como lo dije al principio, no es fácil venirse un domingo a la noche, pero bueno, hay gente joven, hay gente relacionada con Deseado y gente de otros lugares a quienes también les agradezco. Esperamos volver el año que viene y volver con otras cosas. Aprovecho un minutito y les cuento que esto de los libros sigue adelante, no se detiene. Nosotros, imaginen que para 18.000, 20.000 habitantes
las ventas de libros nunca alcanzan a ser rentables. Pero ahora estamos trabajando en un libro de fotos antiguas, la vieja foto blanco y negro sin Photoshop, que muestra tal cual la vida de otra época, en este caso en un pueblo de la Patagonia. Estamos trabajando en un libro sobre las colectividades portuguesas y los inmigrantes portugueses en la Argentina, porque nos enorgullecemos de llevar el apellido y sangre portuguesa, la secretaria de Estado de Cultura también. Entonces estamos trabajando en varias líneas, en varios productos, en tratar de hacer material que esté en las bibliotecas. Parte del material lo vendemos y parte, como hicimos hoy, lo obsequiamos porque la idea es que circule en cualquier biblioteca de algún lugar del mundo, en un micro, en un barco, a veces con el sistema este de libro libre o de biblioteca libre, dejamos libros en algún lugar y no sabemos quién se los lleva. Y es un gran placer cuando uno ve que está un libro y alguien se lo está llevando, porque no sabemos dónde va a parar. Y como nosotros creemos que la Patagonia sigue estando en un rincón, sigue teniendo poco lugar en los medios tienen lugar los mediáticos, no en general la Patagonia, salvo algún programa de turismo o salvo cuando hay una catástrofe. Entonces creemos que los libros son una forma de estar presentes, que a través de la presencia, a través del libro, alguien acá se lo va a llevar hoy y sabrá un poquito más de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que se vive, de qué vivimos, de lo que se produce. Así que nada más, quiero agradecerles, espero que disfruten este material y que nos encontremos acá el año que viene. Gracias.